para poder estar contigo. Amén. Pásele, pastor. Amén. Sí, mire, lo que decía la pastora tiene mucha razón. Nos hemos acostumbrado y nos han enseñado una doctrina y un evangelio de nada más andar pidiendo, y todo lo queremos solucionar y pedir a Dios como si fuese algo de varita mágica, ¿verdad? Claro que el Señor obra, claro que el Señor hace, pero nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que movernos. Si vemos las historias de las Escrituras, nunca se manifestó Dios antes de que el pueblo lo hiciera. Primero siempre el pueblo emprendió una acción, o el héroe o el personaje que pueda usted ver en las Escrituras siempre accionó primero y luego ya el Señor obró. Acuérdese de esas grandes conquistas, el Señor daba la instrucción de cómo tenía que marchar, que tenían que darle vueltas a la muralla, que tenían que gritar, que tenían que romper unas ollas de barro, que tenían, sí me estoy explicando, siempre les daban la instrucción que hicieran algo, tenían que hacer algo, tenían que moverse, y luego ya el Señor actuaba. Así nosotros como iglesia de Cristo. Y se nos tiene que o cambiar o transformar esa idea o ese paradigma de que el Señor lo va a hacer. Sí, sí lo va a hacer, pero si yo busco que se haga, que el Señor me ayude a que se haga. O sea, no podemos quedarnos en la hamaca y como el chiste aquel de que ahí viene el alacrán, ¿eh? Tráeme el insecticida, o como no me lo sé, no me acuerdo. Pero tráeme el insecticida, ¿verdad? Pero el cuate no se mueve de la hamaca. Entonces tenemos que accionar. Y precisamente el tema de hoy es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y vamos a leer una porción ya muy conocida por todos ustedes. Y esto viene un poquito a colación de algunos comentarios que hice el domingo en el mensaje del domingo. Y bueno, vamos a ver esta porción. Mateo 16, vamos a empezar a leer en el versículo 13. Mateo 16, 13. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? La iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y usted sabe que Cristo es el ungido, el Mesías. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Sabemos que la enseñanza que recibiremos, que tendremos esta noche, esta tarde, se quedará guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, para así llevarla a la práctica y poder ser hacedores, Señor, hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y mire,
esta porción nos habla de la importancia de la iglesia de Cristo. Y esto también viene a colación porque tenemos que recordar que la iglesia no nació a partir de la iglesia católica o como la iglesia católica dice que a partir de Pedro, sino que esta iglesia fue establecida por Cristo, por eso es la iglesia de Jesucristo. Nosotros como seguidores de Cristo somos parte de esa iglesia y nosotros formamos esa iglesia. Nosotros somos piedras que todos reunidos edificamos esa iglesia, esa unidad. Y la unidad no es algo que tengamos que establecer, puesto que el Señor ya la estableció desde esos tiempos. Y lo digo así porque luego escucho gente que dice que hacen actos proféticos para edificar. No, ya la iglesia ya está. Y la iglesia somos todos y cada uno de nosotros cuando nos reunimos y cuando nos convertimos y somos verdaderamente seguidores de Jesús. Hay algo bien importante que tenemos que saber, que juntos es que somos la iglesia. Somos parte de la iglesia, somos un componente de la iglesia, pero para poder ser iglesia como tal, tenemos que estar reunidos. Y esto soy un tanto reiterativo, porque ahora con la pandemia se soltó mucho la idea de que como soy iglesia, yo en mi casa soy iglesia y soy de Cristo, y yo ahí oro, y yo ahí recibo, y yo ahí oigo las prédicas Chorro 1423.2 en YouTube, porque ahí puedo oír del que sea, ¿verdad? Y el que me guste más, y el que me haga reír más, o el que me haga sentir más, y yo soy la iglesia. Pero déjeme le digo algo, para que tenga sentido la iglesia tenemos que estar unidos. Para que verdaderamente tenga sentido tenemos que estar congregados. Para que tenga sentido y para que usted sea parte de esa iglesia tiene que reunirse con sus hermanos. Usted no es el llanero solitario. El Señor no estableció la iglesia para que fuésemos el llanero solitario. Tenemos que ser parte de, y es parte de lo que vamos a hablar esta tarde. Inicia el Señor, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo les pregunto, Pacto Vivo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es el Hijo del Hombre o quién es el Hijo del Hombre? Digo, no me tiene que contestar ahorita, pero piénselo. ¿Realmente quién es para usted? ¿Quién es para usted? ¿Alguien que le va a cumplir sus caprichos? ¿Nuestros caprichos? ¿O realmente es el Dios al que nos tenemos que deber y que tenemos que servir? Porque le debemos todo a Él. Él no está para cumplir nuestros caprichos. Él está precisamente porque quiere tener una relación con nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Él, Él nos puede ayudar a muchas cosas. Y nos puede ayudar a tener una mejor vida. Pero no para que esté solucionando nuestras broncas. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Por eso les hacía esa pregunta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire, esta es una declaración muy hermosa y que también es una declaración que cualquiera de nosotros quisiésemos que nos la dijera nuestro Señor. Porque la verdad es que no porque nos digamos cristianos tenemos verdaderamente esa revelación. No todos tenemos o no todos tienen esa revelación de Jesús, del Cristo, el Hijo del Dios vivo, que Él es el Dios mismo. Y eso lo hemos platicado aquí en varias ocasiones. Pareciese que para mucha gente es nada más un
una persona muy buena onda, ¿verdad? Porque mucha gente ve a Cristo así, como su amigo, como buena onda. Y como es tan buena onda y es mi compa, pues todo me va a hacer, me va a ayudar y todo me va a perdonar y todo me lo va a pasar. Pero no, no es así. Fíjese, déjeme le platico algo. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero hace poco hice un examen para una certificación y ¿qué cree? Me tronaron. Mira, hasta rojo me puse. No se me notó. Fíjese, y déjeme le digo por qué saco esto a colación. Porque, fíjese, una certificación humana sobre un proceso, pues que sí hay que estudiar, que sí hay que aprender, que sí hay que llevar a cabo y que sí hay que hacerlo de una manera, ¿cómo se podría decir? Con excelencia, vamos a decirlo. Por eso se certifica, por eso es una certificación. Porque se tiene que tener la seguridad de que la persona sea competente, o sea, que sí lo pueda hacer, que sí sepa hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Y una certificación humanamente nos reprueban. Ahora imagínese a los ojos de Dios. ¿Pasaríamos nosotros una certificación como cristianos? Y ahí se las pongo en la mesa. ¿Pasaríamos una certificación como cristianos, como iglesia de Cristo? Yo creo que tendríamos que esforzarnos todavía más. Bastante más en varias áreas, ¿verdad? Algunos en alguna área, algunos en otra, pero todos tendríamos que esforzarnos todavía mucho más. O estudiar más, ¿verdad? Entonces, esa es una declaración que viene de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tenemos que considerar a Cristo como Hijo del Dios viviente. Por eso yo siempre les insisto que no podemos hablar únicamente de decir, es que yo creo en Dios, porque Dios es algo muy genérico. Es como si usted va a las farmacias similares. Es algo genérico. Dios para mucha gente puede ser su dinero. Dios para mucha gente puede ser su familia, sus hijos. Puede ser su marido, su marida. Puede ser su auto, su mascota. Pueden ser muchas cosas. Todo aquello que a usted no le permite tener una relación cercana con Dios, eso se convierte en una idolatría y eso quiere decir que tiene un lugar preponderante delante de Dios. O sea, es primero eso que Dios. Puede ser cualquier cosa, persona o pensamiento que no nos permita tener una relación con Dios. Eso es idolatría, no nada más estatuas. Entonces tenemos que creer en Jesucristo. Cuando nos refiramos a Dios tenemos que decir Jehová o el Dios de Jesucristo. Simplemente Jesucristo. Nosotros creemos en Jesús. Y como le decía hace algunos días, tampoco no se trata de volvernos judíos y andar ahí con esas cosas de que Yeshua, Hamashiach. No, no, no. No, no, o sea, digo, lo puede hacer, pero no es necesario. Jesús está bien. Dice Jesús, mi iglesia será construida sobre la roca. En el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Petra, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y él estaba hablando de él mismo. Porque la roca es el personaje o es la base que se va a convertir o que se convierte en el sumo pontífice. La roca sobre la cual se va a edificar. Y déjeme le digo, o déjeme le explico por qué digo esto.
En griego la palabra es pietra, que representa también la unión de varias piedras. Fíjese el concepto, unión de varias piedras para formar una estructura mayor donde dependen una de la otra. Donde dependen una de la otra. No pueden estar de forma independiente. O sea que la roca es la iglesia y la iglesia debe de ser esta roca. Y esta roca es una colección de creyentes reunidos en el nombre de Jesús que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Se lo voy a volver a decir por aquello que esté apuntando. La iglesia debe ser esta roca, una colección de creyentes reunidos en nombre de Jesús que representan el reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia no es un centro social, ni siquiera debería de ser una reunión religiosa. Debe de ser la unión de personas que representan divinamente un lugar que es representación del cielo, como una embajada. En una ocasión también les decía, la iglesia tampoco no es un teatro donde vayamos a que nos entretengan con luces, humo, alabanza. No, tampoco es eso. La palabra griega para iglesia es eclesia o eclesia. Esto viene del griego antiguo. Y esto significa, o en el griego significaba, eclesia, en el griego significaba una asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Fíjese el concepto. Nosotros escuchamos iglesia y lo relacionamos a esto, ¿verdad? O lo relacionamos con Dios, con Jesús. Pero el concepto griego es una asamblea democrática. Esto fue instaurado, por si no me lo cree, usted lo puede investigar, esto fue instaurado por Solón, un personaje que se llamaba Solón, aproximadamente en el año 594 antes de Cristo. De ahí viene ese concepto. Y esto tenía un carácter popular, era una asamblea abierta a todos los ciudadanos varones. Era para los ciudadanos varones y uno de los requisitos que pedían es que tuviera 2 años de servicio militar. O sea que se requería que fuera gente capacitada, entrenada. Tenía que ser de padre y madre ateniense y pues era un carácter popular, era una representación popular. Quiere decir que era un cuerpo legislativo, eran los que tomaban decisiones, eran los que establecían las leyes, eran los que las discutían, eran los que establecían gobierno, pero tenían que estar unidos democráticamente. Cuando Jesús hablaba de formar su iglesia, Él usa este término, eclesia. Eso quiere decir que no solamente era tratar de juntar a un grupo de personas para que se reunieran ahí en el salón, ahí en el grupo, en una casa, un domingo en la mañana, un sábado, por 2 o 3 horas, que canten, que alaben, no. Él lo que quería que se reuniesen para que precisamente se estableciera esta asamblea y esta asamblea estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es importante reunirnos como eclesía, como cuerpo legislativo del cielo aquí en la tierra. Representantes debidamente ordenados que actuamos como una roca, siendo cada uno de nosotros componentes de esa roca, una roca haciendo una estructura más grande donde establecemos el reino de Dios. En otras palabras, la iglesia o el trabajo de la iglesia es traer el cielo
a la tierra. Es tener representación del cielo aquí en la tierra. Es traer eternidad aquí a nuestro tiempo finito. Es traer el punto de vista de Dios aquí en la tierra. No dejar que la cultura entre a la iglesia, sino nosotros impactar la cultura o la sociedad. Por eso él dice, construiré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia debe de bajar la legislación del cielo y enviarla a la sociedad o establecerla en la sociedad. Por eso nosotros tenemos que ser representantes en la sociedad. Por eso tenemos que impactar. Mire, yo escucho, y cuando hemos tenido reuniones o cuando hay reuniones así de pastores que hemos acudido a algunas de ellas, muchos de ellos, y nos incluimos, estamos asustados de las cosas que vienen por parte del gobierno. Porque cada vez están aprobando más cosas que van en contra de la vida, más cosas que van en contra de la sociedad. Y el asunto es que muchos pastores, y lo voy a decir así, y sobre todo muchos pastores que ya tienen muchos años, quieren apenas empezar a hacer algo. Y muchos traen la idea y lo dicen así como si fuera el hilo negro. Dice, es que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, pues que siempre tuvo que haber salido. Ahora no quiere decir, y lo voy a volver a decir porque ya lo he dicho muchas veces, no quiere decir que me pare yo ahí en el parque o en la esquina ahí a predicar. Lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer. Pero ese no es el punto es que nosotros como Asamblea Legislativa del Cielo, como iglesia, salgamos hacia afuera e impactemos allá afuera. Como una cadena de, ¿cómo se le llama? De esas cadenas productivas, como las ventas esas de Avon, ¿cómo se llaman esas? Se me fue el nombre. Un multinivel, exactamente. Donde yo puedo salir como iglesia, salgo y yo hago que otros 4 o 5 vengan a la iglesia y luego esos 4 o 5 van a hacer que otros 4 o 5. De una u otra manera eso ha funcionado y así ha sido, porque igual de 12 apóstoles ahorita somos millones de creyentes. O sea, es una realidad. Pero estamos llegando al punto en que sí, somos millones de creyentes, pero no estamos estableciendo el cuerpo de Cristo. No estamos estableciendo el gobierno de Cristo. No estamos impactando. Y pensamos que nada más con que hagan una oración, que es la oración de fe, y sí, qué bueno que la hagan, es suficiente, pero no, tenemos que hacer discípulos. No se trata nada más de vacunarlos, tenemos que entrenarlos también. Yo por eso a veces cuando he podido expresar esto les digo, es que la iglesia así como está bien, pero tenemos que ser como un cuartel, hablando de militares, donde son entrenados para que salgan al combate allá afuera. O sea, no podemos dejar de congregarnos como iglesia, lo tenemos que seguir haciendo, pero tenemos que hacerlo de una mejor forma y mejor entrenados, mejor capacitados para que yo verdaderamente muestre a Dios allá afuera. ¿Sí? Entonces, regresando al mensaje. La iglesia es una asamblea. Mire lo que dice en Hechos 19:41. Y habiendo dicho esto, despidió ¿a quién? La asamblea. O sea que sí somos una asamblea, una reunión, un cuerpo donde tenemos que bajar la visión de Dios y nosotros llevarla a la tierra, a la demás gente. La iglesia es el cuerpo legislativo y el rol de la iglesia es bajar y establecer el reino de Dios en la tierra.
establecer el punto de vista de Dios en nuestra gente, en nuestra área de influencia. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos permitir que la cultura o la gente o la sociedad entre y contamine la iglesia, sino nosotros purificar la iglesia. Nosotros tenemos que ser luz y sal. Y el papel de la iglesia es traer los diseños de Dios a toda esa gente, a la tierra, establecerlo. Así que una pregunta muy interesante es: ¿cómo saber si la iglesia está actuando como debe ser la iglesia? Porque también tenemos que aprender a tener discernimiento, Tenemos que dejar de ser tan ecuménicos. Déjeme, se lo voy a decir así. Tenemos que dejar de ser tan ecuménicos. Y déjeme le explico un poquito más mi idea. Ser ecuménicos es pensar que es lo mismo venir a Pacto Vivo que ir a cualquier otro lugar. No con esto le estoy diciendo que nada más venga aquí, ¿sí? O sea, no me vaya a malentender. Pero sí tenemos que aprender a tener más discernimiento para poder saber dónde sí está funcionando como iglesia, dónde sí puedo aprender, madurar, crecer, donde sí se está estableciendo el reino y donde no se está llevando a cabo este papel. Así de sencillo. Porque no porque se diga iglesia cristiana, no en todos lados se establece reino, déjeme le digo. De verdad. Y no me estoy quejando, Usted lo puede ver, usted lo puede advertir. Vamos a decirlo así. Así que la pregunta es válida, por eso le digo, ¿cómo saber si la iglesia está verdaderamente actuando como iglesia? El versículo 18 nos lo dice. Y yo también digo, dice el Señor, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice al final, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que el poder de la muerte no conquistará a la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas, fíjese qué interesante, porque si analizamos la palabra puertas, las puertas eran lugares donde se reunían los ancianos, donde se reunían también la gente encargada de juzgar, la gente que tenía poder, se sentaba en las puertas. Así que las puertas está hablándonos de esa asamblea, o sea, nos vuelve otra vez a llevar a ese concepto de asamblea, que es gente que conoce, gente que establece el reino. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia, o nosotros como iglesia, tenemos que jugar a la ofensiva. O sea, no podemos jugar al 2 con alineación de fútbol, al 2-4-4. ¿O cómo es eso? ¿Cómo es la ofensiva en el fútbol? Cuando pone 4 en la delantera, ¿verdad? Bueno, cuando pone más gente en defensa es en la defensiva. Entonces sería algo así como 4, no sé. Pero tenemos que ir a buscar el gol, no quedarnos a cuidar la portería. Mira, ahí viene el experto de fútbol. Cuando lo necesito se me va. Jaimito sabe. Ah, sí, cierto, pero no levantó la mano Jaimito. Tenemos que buscar el gol. Tenemos que jugar a la ofensiva. No podemos quedarnos nada más cuidando la portería. Así es como debemos de jugar como iglesia de Cristo, digo, usando esa metáfora del fútbol. Porque, vuelvo a decirle, mucha gente habla de iglesia, pero no establecen reino. No establecen reino. Y no estoy hablando de que nos la pasemos
echando demonios y cosas de ese tipo. Pero sí tenemos que estar preparados para ello, déjeme le digo. Porque créame que lo sobrenatural es más real que lo natural. Así que debemos de detener al infierno. Y detener al infierno no es únicamente echar fuera demonios, sino detener al infierno es también toda esa gente que va en contra de las enseñanzas de Jesús. El domingo lo veíamos. Cuando alguien contradice o se atreve a contradecir la palabra de Dios, es que está siendo manipulado por el diablo, por un demonio. Porque la palabra de Dios no tiene falla. Así que los cristianos debemos ser discípulos del reino de Dios y tenemos que establecerlo en todo lugar. Tenemos que ser los mismos aquí en la iglesia, que en la casa y la oficina, que en todo lugar. Tenemos que establecer el reino de Dios en todos lados. Y esto nada tiene que ver con los problemas que hayamos tenido al crecer, con los problemas que podamos tener. Porque todo eso vino a limpiarnos el Señor, pero nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que trabajar. Así que el cielo tiene que ser establecido por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a tener una vida de esa forma, de arrepentimiento, enfocada en el Señor, nosotros vamos a empezar a tener autoridad. Autoridad que viene del cielo. Porque el cielo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, es quien nos da autoridad y estamos hablando de una autoridad espiritual. Y viene a colación esto de la autoridad espiritual por lo mismo que le mencionaba hace un momento. Porque si somos millones de cristianos, la sociedad sigue teniendo problemas. Es más, fíjese, se lo voy a poner todavía más fácil. En una ocasión fuimos a asuntos religiosos aquí del gobierno y revisando ahí las estadísticas nos decían que una de las colonias más violentas de la ciudad, no le voy a decir cuál, pero una de las más violentas de la ciudad era la que tenía más iglesias. Qué increíble, ¿verdad? Entonces hay muchas iglesias, pero no está establecido el reino de Dios. No lo establecemos. Porque nada más vamos el domingo a que nos den champú de cariño. Y los otros 6 días de la semana vivimos en nuestra vida normal. De verdad, vive uno en nuestra vida normal. Fíjese, en una ocasión yo estaba trabajando en una empresa maquiladora y duré trabajando ahí como 2 años y medio. Unos días antes de que yo renunciara ahí de esa empresa, me di cuenta de un compañero que era cristiano. O sea, andaba haciéndole al James Bond, ¿verdad? Al agente secreto. Porque, yo trabajaba. O sea, en el trabajo teníamos relación para varias cuestiones, porque yo estaba en materiales y él estaba en ingeniería y había varias cosas que teníamos que trabajar en conjunto. Y al final él fue el que me dijo, oye, me di cuenta que ya renunciaste. Y ahí estábamos platicando eso y me dice, oye, ¿y eres cristiano, verdad? Sí, yo también. Ay, chavo, chihuahua. Hasta me hice así para atrás. Así. Fíjese, después de mucho tiempo. Entonces, no podemos andar de agentes secretos. Dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le está diciendo a Pedro, le está diciendo a la iglesia. A la iglesia. O sea, la iglesia es la que tiene las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros verdaderamente
podamos ser iglesia, vamos a tener esas llaves. Yo sé que Pacto Vivo las tiene. Con esto le digo que el Señor no nos da un llavero a cada uno. O sea, las llaves están aquí en la iglesia. No sé si a usted le ha tocado trabajar en esas maquiladoras donde le tienen llave para el baño. Y la llave la trae el supervisor. Y si alguien necesita ir al baño, va con el supervisor. Es que necesito ir al baño. Y luego, si está disponible o hay oportunidad, pues el supervisor le da las llaves para que vaya. Y luego regresa y le da las llaves al supervisor. ¿Sí me estoy explicando? Las llaves están aquí en la iglesia. Si usted necesita abrir o cerrar algo en su vida, tiene que venir a la iglesia. No puede andar usted ahí en la calle declarando que yo abro y desato. No, espéreme. Lo podemos hacer con la autoridad, sí, la autoridad del Señor. Pero tenemos que reunirnos porque eso está dado para la iglesia. Está dado para la iglesia. ¿Le ha pasado que a veces necesita ir a algún lado y no encuentra sus llaves? El otro día llegué a la casa y mire, yo soy muy cuidadoso con mis llaves. Y siempre estoy muy alerta dónde las pongo, dónde las dejo y dónde las traigo. Y ese día veníamos llegando la pastora y yo de la calle y no las encontraba, ya me volvía yo loco. Al último las encontré, ¿sabe dónde? En la bolsa de la pastora. No se crean, no fue culpa de la pastora, es que ahí donde acostumbramos colgar las llaves, ahí dejó la pastora la bolsa ahí abajo también. Y sí, se han de haber caído ahí, pero ahí las encontré. Y las encontré ahí porque agarré la bolsa de la pastora para ver si se habían caído. Ahí fue cuando las vi. Entonces, cuando usted no encuentra las llaves, le puedo asegurar que no va a ningún lado. O no puede salir, o no puede entrar. Necesita las llaves. No sé si también le ha pasado que luego a veces trae un llavero así como 1,000,000 llaves y no sabe ni de dónde son y ni las quita del llavero ni nada y ahí las trae cargando. Tampoco sabe para qué sirven. Como que eso es más común, ¿verdad? Más común de lo que parece. Si no sabe para dónde son esas llaves, no va a abrir tampoco nada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si no nos congregamos no vamos a tener acceso a muchas cosas que podemos abrir y cerrar. Pero también si no maduramos, si no establecemos el reino de Dios, si no tenemos autoridad, tampoco vamos a poder usar esas llaves. Así que y fíjese, y lo dice en plural el Señor. Él dice, daré las llaves, en plural, las llaves, o sea, no es una, son varias, las llaves. Eso quiere decir que también las rejas son en plural. Y a cada reja, una llave. Y para poder abrir esas rejas y tener esas llaves y poder usarlas, tenemos que tener autoridad. ¿Y cómo le podemos hacer para tener autoridad? Pues tenemos que ser verdaderos cristianos. Hay un versículo que yo lo he visto pegado hasta en los vidrios de los carros, que es 2 de Crónicas 7:14. En una ocasión, no sé qué iglesia las mandó a hacer, eran unas calcas así que las pegaban, cabían en todo el vidrio de atrás de los carros. Y dice así 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces, fíjese, es un condicionante, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, en Crónicas, pero esto es
puritita gracia. Esto es puritita gracia. Si mi pueblo se humillare, ¿qué quiere decir? Que nosotros recibamos al Señor como nuestro Salvador. Cuando lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros nos vamos a humillar a Él porque vamos a hacer lo que Él nos dice. Entonces ahí nos vamos a humillar. Y oraren, dice, y oraren. Eso quiere decir que tenemos que orar. Y orar sin invitar a César, o sea, orar sin cesar. Orar sin cesar. Y luego dice, y buscaren mi rostro. O sea, que en todo momento cuando usted está orando, busque encontrarse con el Señor. No nada más ore como si orara por los alimentos y tiene mucha hambre. Porque Señor, bendice estos alimentos, gracias, amén. Antes de que se vaya a enfriar la torta de barbacoa, ¿eh? Y buscar en mi rostro. Fíjese, y se convirtieran de sus malos caminos. Esto se resume en una sola palabra. ¿Cuál? Cambiar de dirección. Arrepentimiento. Las dos son correctas. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento no es nada más algo emocional. No es nada más, ay, cómo me puede, cómo me duele, cómo me duele. No es eso. ¿Me están grabando? Arrepentimiento es no volver a hacer lo mismo. Y si estoy haciendo, así como lo dice aquí, si estoy en los malos caminos, tengo que regresarme a los buenos o ir a los buenos. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Por eso le digo que esto es puritita gracia. Y luego dice, entonces, eso quiere decir que tengo que recibir al Señor, tengo que orar, buscarle y arrepentirme. Entonces, yo oiré desde los cielos. O sea, no podemos andar con el Señor. Señor, dame mi carro ese que te estoy pidiendo y voy a ir a la iglesia. No, mijo, no es así. I'm sorry, Richard Parker, pero no es así. Mire, también vieron esa peli, ¿verdad? I'm sorry, Richard Parker, le decía. No podemos condicionar a Dios. Nosotros somos los que tenemos que volver de nuestros malos caminos, orar, buscarle, recibir al Señor, humillarnos delante de Él. Y entonces Él nos va a escuchar. Entonces Él nos va a escuchar. Acuérdese lo que dice Pedro también. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso nos lo dice a los varones. Pero eso aplica a todo mundo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿qué nos dice Pedro? Que tratemos a la esposa como vaso frágil. Le digo, a mí me tocó una de acero inoxidable, ni modo. De Royal Prestige, de acero inoxidable. Aún así la trato como vaso frágil, y si no, pregúntele. ¿Ya ve? Eso quiere decir que el Señor, la voluntad, mire, ya se lo he explicado también muchas veces, no me voy a entretener en esto, pero el Señor tiene dos voluntades: la voluntad condicionada y la incondicional, que no es la de Luis Miguel. La incondicional es lo que el Señor dice que se va a hacer y se hace. Y hagamos nosotros lo que hagamos, nos paremos de manos, echemos maroma, aunque nos torzamos un pie, no va a suceder. Y la condición es que el Señor está esperando que nosotros hagamos algo. El ejemplo más fácil para que usted lo pueda entender que yo les doy es: el Señor quiere que todos se conviertan. El Señor quiere que todos vayamos a Él, que todos estemos en su presencia.
Ese es condicionado. ¿Cuál es la condición? El arrepentimiento y que recibamos a Jesús en nuestro corazón. Él quiere recibirnos, pero si nosotros no damos ese paso, no lo va a hacer. Entonces aquí es así. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que este asunto de la iglesia es algo más que el nombre. El asunto de la iglesia es establecer autoridad de los cielos aquí en la tierra. Así que si usted no tiene las llaves del reino, no va a poder abrir. Pero también si no tiene autoridad, tampoco va a poder abrir, aunque tenga las llaves. Muchos líderes, y lo hablo de general, no de Pacto Vivo, se mueven y actúan de la manera en que piensan, por la educación, por lo que sienten, por las emociones, por la mercadotecnia, la moda. Pero realmente tenemos que movernos por lo que el cielo dicta, por lo que el cielo nos dice. No podemos, con esto me quiero referir a que no podemos andar como iglesia buscando las modas. O sea, no podemos, ahora vamos a hacerlo así porque esa es la moda. No, podemos hacer cosas, adornos tal vez si usted quiera, pero la palabra es la palabra y esa no cambia. Así que el Señor nos ofrece las llaves del cielo y nos convierte en embajadores de su reino, parte de su iglesia. Así que usted tiene que reflejar a Cristo en cualquier área de su vida. Tiene que influenciar a la gente y tiene que dejar los malos caminos y empezar a reflejar verdaderamente la autoridad del Señor. Y si nosotros logramos esto, entonces vamos a hacer lo que dice el versículo 19 y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido, y todo lo que permitas en la tierra será permitido. Y esto no porque nosotros estemos sojuzgando y dando nuestra opinión, sino porque lo que nosotros hagamos será establecer de acuerdo al reino de Dios. Es cuando vamos a tener esa autoridad. No por nuestro propio criterio, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Pero tenemos que buscar y obtener esa autoridad. Así que el reto para este 2024 es convertirnos en verdaderos cristianos, un verdadero discípulo, un verdadero discípulo. La meta es un discipulado. La iglesia es ser discípulos. La iglesia no se trata de una membresía ni de un club social. Usted tiene que ser formado en la iglesia para ser un representante de Cristo. Mire, esto lo platicaba con la pastora hoy en la mañana. Y a veces nosotros pareciera que damos consejos o decimos cosas muy duras, pero es como con los hijos. El educar a los hijos no es fácil. Nada fácil, déjeme le digo, nada fácil. Y a veces tomar decisiones o no dejar o sí dejar o cosas como esas, usted que es papá me va a entender. Es difícil y duele. Y a veces hay que tomar decisiones donde uno tiene que decir no y es no. Y el hijo se puede enojar y patalear. Pero así hay que hacerlo porque así es como mejor conviene. Cuando nosotros queremos formar discípulos, también es igual. No puedo decirle a alguien que sabemos a leguas que está pecando, no, estás bien, ay, poco a poquito, que el Señor obre en tu vida y te lo vaya quitando. No, no podemos ser así. Acuérdense que hay una porción de las Escrituras que dice, si tu ojo es ocasión de pecar, quíteselo. Si tu mano, córtala.
Córtala, mi chavo. Eso no habla de que usted se saque el ojo así literal ni que ande manco, ¿no? Se refiere a que hay pecados que hay que cortar de tajo. El ejemplo también que le pongo muy común, muchos de ustedes ya me lo han escuchado muchas veces, es como cuando hay un marido golpeador. Alguien es un marido golpeador. Y usted no puede llegar y decir, es que ya recibí a Cristo, ahora nomás te voy a dar 2 patadas, un jalón de greñas y ya. Hoy no te voy a mandar al hospital, porque voy poco a poco. Nomás aguántame porque no voy a poder dejar de golpearte, espérame. Dame tiempo porque voy poco a poquito. Lo tengo que ir dejando. Esta semana ahora nomás te di 2 guajoloteras porque ya mero me lo quito. Ya. No, o sea, es un ejemplo de cosas que usted tiene que dejar de tajo. Ese es un arrepentimiento genuino. Usted corte con algo y lo deja definitivamente. Ahora, cuando usted recibe a Cristo, usted ha recibido grandes beneficios. Pero el día de hoy estamos hablando de que además de que recibió a Cristo y obtiene esos beneficios como la vida eterna, una mejor vida, también tenemos beneficios colectivamente. Por eso estamos hablando también de la iglesia. De hecho, ese es el tema, la iglesia de Cristo. Fíjese lo que dice mi tocayo, 1 de Pedro capítulo 2, a partir del versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire lo que dice el tocayo. Ustedes también, o sea, vosotros quiere decir ustedes, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Dios hará grandes cosas para su iglesia de manera colectiva. Usted no verá en lo individual si usted no va a estar conectado. Si usted anda como Lone Ranger, como llanero solitario. Usted tiene que estar conectado porque usted es parte de este cuerpo. ¿Alguno de ustedes vio Los Locos Adams? Que anda una manita así. Ese era el Dedos, ¿verdad? Se llamaba Dedos. Andaba la manita sola. Usted no puede andar como Dedos, sin el resto del cuerpo. Si no, avíseme para empezarle a decir el dedo. No se crea. No se crea. No podemos andar así, como una mano sola o como un pie. Fíjese, en alguna ocasión también yo le decía, imagine ahora un colectivo, porque ahora se usa así, ¿verdad? Que de repente ya nos peleamos con todo el mundo y ya yo hago mi propio grupo. Pero no estamos sujetos a nadie. Haga de cuenta que es un cuerpo sin cabeza. Porque si es un cuerpo que no tiene a Cristo bien establecido, es un cuerpo que anda como un zombie, no tiene cabeza. Como el jinete sin cabeza. Eso sí da miedo. Así que es muy importante que usted esté conectado. Por eso quise darle este mensaje el día de hoy. Mire, yo en una ocasión escuché a un pastor que decía, a veces cuando el pastor quiere regañar, y este no es regaño, no lo digo por eso, este no es regaño. Dice, a veces cuando el pastor quiere regañar, regaña a los que no debe regañar, porque los que debe regañar no están, no van. No van, ¿verdad? Entonces, no lo tome esto como un regaño, no es regaño. El domingo, ¿verdad?
no es regaño, pero sí quise dar este mensaje de lo que es la iglesia de Cristo, porque los que sí venimos, los que sí van a ir al cielo, porque los de los miércoles van al cielo, tenemos que tener esa base firme para que nosotros podamos exhortar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Exhórtelo, invítelo, jálelo, amordácelo y échenlo en la cajuela y tráigaselo. Mire, el objetivo no es que tengamos una iglesia llena, ese no es el objetivo. Que si se llena, qué bueno, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que cada vez más podamos ser maduros, discipulados, que podamos representar al Señor allá afuera. O sea, que dejemos de ser cristianos de domingo, que verdaderamente todo se lo debemos al Señor y todo se lo agradezcamos al Señor. Que estemos aquí cada vez que sea necesario para darle gloria y honra al Señor. Usted tiene que buscar incansablemente al Señor. Y si usted está desconectado, no podrá hacer lo que Dios pide como iglesia. De verdad, Dios quiere que usted esté conectado. Es tiempo que la iglesia de Cristo verdaderamente se manifieste en la sociedad. Si nosotros verdaderamente establecemos el reino de Dios para nosotros mismos, para nuestra familia, lo vamos a establecer para la sociedad. El reto es que usted vea la importancia de la iglesia y la importancia de congregarse y la importancia de discipularse y de madurar. Somos el cuerpo legislativo de Dios. Fíjese la magnitud, la importancia de esto. Haga cuenta que usted es de los diputados y del Senado del cielo. Fíjese. Así que mientras hagamos, o más bien mientras no hagamos esto de reunirnos como cuerpo legislativo, no vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos verlo, necesitamos manifestarlo. Es tiempo de levantarnos como iglesia y que verdaderamente como iglesia impactemos. Tenemos que ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra familia. Así que sea discípulo, haga discípulo y manifieste el reino de Dios en su vida y en la sociedad. Ese es el reto para el 2024. El año pasado pusimos un reto de invitar a una familia, fíjese, ni siquiera por semana, por mes. Sí hubo gente que lo hizo, De repente se nos apagó un poquito el entusiasmo por ahí a mitad del año, pero sí hubo gente que lo hizo. Volvamos a retomar eso. Invitemos. No se trata nada más de que hagan una oración de fe, se trata de que sean discípulos. Es una diferencia muy grande. Así que bueno, ese es el reto para este 2024. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias ahí con la pastora, por favor. Entonces nos ponemos de pie, vamos a orar. No se les olvide el sábado, tenemos veladita de oración. Invite a sus hermanos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que has pensado en cada uno de nosotros, porque nos has atraído con lazos de amor, porque nos tienes conformando esta tu iglesia, esta asamblea santa que está congregada en tu nombre, para buscar más de ti, para buscar más de tu palabra, para madurar,
para poder detener el avance del infierno, no solo para la iglesia, sino para la sociedad. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, de tus hijos, porque sabemos, Señor, que esa autoridad que solo puede venir de Jesucristo, tu Hijo, nos será dada para establecer el reino de Dios, no solamente en nuestra vida, en nuestra familia, sino en la sociedad, en el estado, en el país y en el mundo entero. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.